Bienvenidas y bienvenidos. Es un placer volver a compartir con todos ustedes el día de hoy aquí en Soluciones del 13. Hoy le vamos a llevar a conocer cómo se prepara Cartago para recibir a miles de romeros este 1 y 2 de agosto. Además, le mostramos cómo la devoción llevó a 2 mujeres a poner sus peticiones en manos de la negrita. Y en nuestra entrevista de fondo le hablaremos sobre el cáncer de riñón, un tema importantísimo. Ojalá y no se pierda esta entrevista. En nuestro emprendimiento del día de hoy le vamos a presentar a un joven que desarrolló su talento por la pintura después de un ataque que lo dejó en silla de ruedas. Ahora, ¿qué les parece? Vamos a iniciar con la información sobre la romería. Y es que las municipalidades involucradas en el caminar de los romeros se preparan para que la llegada de miles de devotos sea muy segura a la provincia de Cartago. Veamos. Se espera que más de 2,5 millones de personas visiten la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles este 1 y 2 de agosto. Es por esto que las municipalidades involucradas en el transitar de los romeros trabajan para garantizar la seguridad de cientos de fieles. Venimos con puestos de agua potable para que todos los romeros traigan su botellita y estén recargando. Tenemos 6 puestos desde que entran al Cantón de la Unión, al Cantón del Agua, ¿verdad? Entran desde San Juan. Van a llegar a Piedracara, van a encontrar otro puesto más, acá Entre Ríos otro puesto más, en San Rafael otro puesto más, por el lado de San Miguel otro puesto más y en Entebbe otro puesto más. También en el tema de seguridad, en el tema de monitoreo, prácticamente van a estar monitoreados desde que ingresen hasta que salgan del Cantón de la Unión con 72 cámaras al servicio de todos los romeros. En el caso de la Unión, conocido como lugar de descanso, el trabajo también se orienta a garantizar la limpieza del cantón y el fomento del reciclaje. Recordarle a las personas que nos visitan que por favor traten de no generar residuos. El mejor residuo es el que no se genera, y si van a traer algún tipo de residuo, que por favor lo clasifiquen de forma adecuada en los recipientes que vamos a tener, las estaciones de reciclaje, que van a ser 16, distribuidas desde la Galera hasta la entrada del Florencio de Castillo. Entonces, que por favor lean bien las rotulaciones, que depositen los residuos donde debe ser. Si el recipiente está lleno, que por favor guarden el residuo y lo depositen en el recipiente siguiente. Traigan sus botellas recargables para que puedan evitar la generación de plástico. El año pasado, por ejemplo, evitamos la generación de 27,000 botellas de plástico con los puestos de recarga de agua. En San Pedro, punto de partida para muchos romeros, las medidas de seguridad también son reforzadas. Estamos coordinando con los comités municipales de emergencia y las fuerzas de tránsito, de fuerza pública, a lo largo y ancho de toda esta romería. Los compañeros y amigos de la Unión, de Curriabat, de Cartago y de Montes de Oca estamos perfectamente unidos en este proceso. Esperamos que hay algunas novedades que tenemos, como son, vamos a vacunar contra la influenza y con el COVID en el centro de San Pedro, en los puestos que va a disponer la municipalidad, en conjunto con la Cruz Roja y con otras instituciones. Y como novedad, bueno, bienvenida sea, les recordamos a su vez a la población venir en paz, con mucha bondad en esta romería, recordarles que es bueno que vengan con ropa clara, con pocas pertenencias, no traer las mascotas. En Cartago, las tiendas de imágenes religiosas y demás comercios atienden desde hace 2 semanas a los romeros, que iniciaron su recorrido de forma adelantada hasta la Basílica de los Ángeles para recolectar agua bendita y hacer sus promesas. Le vengo a llevar a la suegra de mi hijo y después a mi esposa, que tuvo un problemita ahí de salud, quebrantillo de salud, entonces ahí le llevo para que se tome los medicamentos. Y agradecerle a ella siempre, nunca se puede dejar de agradecerle por más que usted quiera, o siempre es bueno estar pendiente con ella, no olvidarse. Lo vimos entrando a rodillas, para usted de la negrita. Sí, son cosas de uno prácticamente, digamos, no es familia mía, pero fuera como él, es para pedirle al abuelo de mi esposa, que hace poco se murió, entonces para agradecerle y que Dios lo tenga en su santa gloria. Así.
consigue, son cosas que cuando uno estima mucho a alguien, uno lo quiere de verdad y nunca se va, siempre se queda con usted en el corazón. Ha llegado demasiada gente, llega mucho extranjero, he visto que llega mucha gente de Europa que le tiene mucha devoción a la Virgen, es increíble en verdad. ¿Y qué es lo que más busca la gente acá? Lo que más buscan son, bueno, las botellas, los esbotos, medallitas de la Virgen, pulseritas con la Virgen y de San Benito. Este año las municipalidades están enfocadas en evitar el volanteo para que no se dé la generación de residuos innecesarios. La devoción por la Virgen de los Ángeles llevó a 2 mujeres a poner todas sus peticiones en las manos de la negrita. Y hoy la vida para ellas crece con muchísima fe. Conozcamos la historia. Doña Marjorie tiene 52 años y lucha contra la parálisis de cuerdas vocales. Ella es sobreviviente de cáncer de tiroides y de seno y asegura que desde hace más de 33 años la negrita actúa en su vida. La historia comienza hace 33 años, cuando nació mi hija. Ella nació con una enfermedad, con una atrofia cortical y ella convulsionaba. Recuerdo que mi esposo y yo nos fuimos en romería, compramos allá una cabecita y la dejamos a los pies de la Virgen de los Ángeles y le pedimos que intercediera por mi hija para que ella pudiera afrontar su enfermedad a tan corta edad, y la Virgen así lo hizo. Cumpliendo mi hija los 7 años, ella le dieron de alta, le quitaron el tratamiento y con 33 años hoy, ella ya no volvió a convulsionar. Y ella se llama Desiree de los Ángeles, en honor a la Virgen, ¿verdad? Esta vecina de la Unión, hoy más que nunca, sabe que la fe mueve montañas, pues también en el proceso de su enfermedad, la negrita ha intercedido, pues hace algún tiempo le permitió dejar la cánula que le ayuda a respirar y hoy se prepara para que con fe el milagro vuelva a ocurrir. A un mes de operada, caminará a Cartago. El hecho de que yo hoy vuelva a tener otra vez la traqueostomía y que los médicos digan que es permanente, no quiere decir que yo haya perdido la fe y que la Virgen vuelva a interceder ante Dios y pueda que me vuelvan a quitar otra vez la cánula y yo pueda volver a respirar bien. Yo sé que la Virgen me va a dar las fuerzas para poder llegar otra vez y agradecerle todo lo que ella ha hecho en nuestras vidas, porque esto no va a impedir que este año yo vaya y le agradezca el que ella esté presente en mi vida. Otra de las mujeres que crece en fe es doña Katia Solís, vecina de Tres Ríos. Ella elabora manualidades y ayuda a otras mujeres a progresar por medio de su taller Artes Unidas. El pedir la conversión de su hijo la llevó a elaborar un vestido a la Virgen, tras la invitación a participar que le hizo un vecino. Yo dije, bueno, voy a participar y con la intención de ofrecérselo a la Virgen la conversión de mi hijo, porque en ese momento tenía una situación con él de rebeldía, de muchas cositas que estaban sucediendo. Se lo ofrecí a la Virgen indicándole que se lo iba a realizar todo a mano, que ese vestidito lo iba a hacer a mano, para que ella tomara en cuenta el esfuerzo que yo iba a hacer y la devoción con la que lo quería realizar. Cada día inicié con más amor, con más empeño. Fui a buscar las telas y traté de buscar la mejor tela. Compré cualquier cantidad de telas y aquí en la casa ya hice la combinación a como me pareció mejor. Las participantes debían realizar una carta y entregar el vestido a la iglesia. El día de conocer a la ganadora había que reservar espacio, pues estábamos en época de pandemia. Pero doña Katia no lo hizo, por lo que no podía entrar al templo. Me desesperé.
Sinceramente me desesperé y busqué alguna entrada hacia la iglesia y lo logré. Cuando llamaron al tercer lugar y me desanimé un poco porque yo pensaba que mínimo el tercer lugar iba a ganar. Leyeron una carta del tercer lugar, muy bonita. Pasaron al segundo lugar, igual una carta muy linda. Y cuando llamaron al tercero, al escuchar yo mi nombre, totalmente me desboroné. Y yo dije, Madre Santísima, usted intercedió por mí, por mi hijo, y sé que el milagro está hecho. Y en ese momento lloré mucho, mucho, porque lo único que tenía en mi cabeza era mi hijo. Y en ese momento, el día anterior, había recogido a mi hijo de un caño, totalmente borracho. Mi hijo ha dado un giro totalmente de 360 grados. Él hoy por hoy está estudiando. Es un muchacho que ya no toma, no lo veo salir y llegar al día siguiente como me lo hacía. Él ahora trabaja, gracias a Dios, ya tiene año y resto de estar trabajando en un lugar estable, ha sido muy responsable, se compra sus cositas para verse cada día mejor, enfocado en el estudio. Entonces para mí eso es de gran bendición, es un milagro de la Virgen y del Padre Celestial que están haciendo con él. Doña Katia diseña este año un nuevo vestido para ofrecérselo a la negrita por los favores concedidos y la prosperidad de su taller, que abre un espacio para que otras mujeres puedan crecer. Hacemos ahora nuestra primer pausa comercial y al regresar hablaremos en nuestra entrevista de fondo sobre el cáncer de riñón. En un momento regresamos. En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13@sinar.go.cr. Continuamos en Soluciones del 13. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. A continuación, en nuestra entrevista del día de hoy, vamos a conocer sobre el cáncer de riñón. Según datos del Ministerio de Salud, en el año 2022, los casos de enfermedad renal crónica aumentaron en 65.9% y el cáncer de riñón es hoy uno de los 10 cánceres más comunes. Es por esto que en un llamado a la prevención hemos invitado aquí en Soluciones del 13 a la oncóloga Stephanie Perichón. Doctora, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Muy agradecida con ustedes, doña Ivonne, y con el programa por invitarme. Doctora, iniciemos hablando. ¿Qué es cáncer de riñón? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es qué son los riñones. Los riñones son, tenemos dos órganos que están en la parte baja de la espalda, del abdomen, y realmente su función es el depurar todas las sustancias tóxicas del cuerpo, como por ejemplo el agua en exceso, las sales, y lo van a transformar en orina y así va a salir del cuerpo. Cuando estos órganos tienen un daño y este daño se transforma en una lesión maligna, en un tumor, esto va a llamarse cáncer de riñón. ¿Cuántos tipos de cáncer de riñón existen? Sí, el más común es el cáncer de células claras de riñón. Este va a ser aproximadamente el 70% de todos los tipos de cáncer de riñón, y tenemos otros subtipos un poco más digamos, difíciles de encontrar, como lo son el papilar, el cromófobo, el neuroblastoma, que es un tumor específicamente en niños. Tenemos sarcomas de riñón también, pero realmente la gran mayoría de los tumores que vamos a encontrar son los de células claras, y la gran mayoría de tratamientos están dirigidos a este subtipo. Doctora, ¿cómo es que se produce esta enfermedad?
Bueno, doña Ivonne, igual que todo el resto de los tumores o de los cánceres, tenemos una parte que es ambiental, ¿verdad? Y una parte que es modificable y una parte que no es modificable, que es la parte de las mutaciones. Nosotros tenemos usualmente las células normales del riñón y las células normales del riñón pueden sufrir alguna mutación y en lugar de estar formando más células normales van a empezar a formar células anormales. Estas células anormales se van a ir reproduciendo hasta que lleguen a formar un conglomerado, un grupito que va a ser un tumor maligno. Y si este tumor se deja seguir creciendo, va a llegar a formar una masa de gran volumen. Decimos, doctora, que es uno de los cánceres más comunes. Entonces, doctora, ¿cuáles son esos síntomas o signos a los que le debemos de prestar mucha atención? Realmente este es un cáncer que hay que tomarle mucha importancia. En el año 2020, que es el último año en el que nosotros tenemos estadística en nuestro país, 223 pacientes se diagnosticaron con este cáncer. Es importante que los pacientes sepan pues que los síntomas y los signos son bastante infrecuentes generalmente cuando el tumor está en fases tempranas. La gran mayoría de los pacientes que se detectan tumores tempranos localizados en el riñón o de pequeño tamaño es porque se han hecho algún estudio incidental, un ultrasonido de abdomen por alguna otra razón, entonces encontraron la lesión. Ya en tumores un poco más avanzados se puede esperar una masa de gran tamaño que produzca sangrado en la orina. Los pacientes pueden presentar dolor a nivel de la espalda, dolor en los flancos, una masa palpable en el costado igualmente. El paciente puede tener pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga, anemia y obviamente también una alteración de la función del riñón si este ya ha dañado pues, estructuras vitales del mismo. Es impactante, doctora, que solo en el año 2022 la enfermedad renal crónica aumentara en un 65.9%. ¿Qué hábitos pueden estar potenciando que se presente tanto esta enfermedad? La enfermedad renal crónica no siempre está asociada al cáncer, pero la enfermedad renal crónica está asociada a cosas muy comunes para nosotros y que a veces no les tomamos la importancia. Por ejemplo, la diabetes mal controlada, la hipertensión durante mucho tiempo también mal controlada, lo que es el hábito de autoconsumo de medicamentos o la automedicación de medicamentos inadecuados, como por ejemplo los antiinflamatorios en altas dosis, los pacientes que no se hidratan bien pueden también dañarse los riñones, sobre todo si trabajan en zonas, por ejemplo en nuestro país en Guanacaste, zonas muy calientes, zonas en las cuales el paciente, por ejemplo, participa en la zafra o que no pueden estarse hidratando regularmente. También lo vemos en pacientes que tienen alguna obstrucción a nivel renal, por ejemplo, por un cálculo, por un tumor, por un agrandamiento de próstata, entonces va dañando el riñón de manera crónica hasta que este daño ya no es reversible. Doctora, ¿quién padece más de esta enfermedad acá en nuestro país, los hombres o las mujeres? Bueno, el cáncer de riñón es más común en hombres, 2 a 1, o sea, por cada 2 hombres que lo desarrollen, solamente lo va a desarrollar una mujer. Pero sí es importante que se sepa que los factores de riesgo para desarrollar el cáncer de riñón son, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo, de hecho, es el primer factor de riesgo, la obesidad, lo que es los daños, digamos, a nivel hereditario o de mutaciones hereditarias que porte el paciente. También la más común es una enfermedad que se llama la enfermedad de von Hippel-Lindau, que normalmente este gen debería suprimir la formación de tumores, pero si ese gen muta o si ese gen no está funcionando de manera correcta, más bien va a permitir que ese tumor se forme. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Soluciones del 13. Muy agradecida con ustedes. INS presenta. Asegura tu contacto con el mundo y seguí conectado mientras nosotros te cubrimos ante robo, daño directo o alguna eventualidad que exponga tus dispositivos electrónicos. Descubrí más en www.grupoins.com.
La inteligencia artificial se ha convertido en la nueva metodología para transformar negocios y hacer dinero, o como lo conocemos popularmente, monetizar. Resulta que a raíz de la pandemia, las compañías a nivel mundial comenzaron un proceso denominado aceleración tecnológica, que sustituyó la transición tecnológica que se estaba dando en ese momento. De ahí que las empresas vieran necesario el uso de herramientas en la web que les proporcionaran formas de comercio más ágiles y eficaces. Ejemplo de ello, el ChatGPT, que ha permitido a varias personas alrededor del mundo generar ingresos importantes con solo el hecho de hacer preguntas, porque este tipo de herramientas facilitan miles de millones de datos a la vez y poseen la capacidad de modularlos. Pues nos dice, entre otras cosas, cómo crear un negocio, cuánto dinero invertir, cómo diseñar un logo, o incluso nos da el ingreso promedio y la proyección para hacer realidad un proyecto. El poder competir como empresa se hace cada vez más difícil porque hay un concepto que se conoce como barreras de entrada, es decir, limitaciones que tienen las organizaciones para poder entrar en un mercado o nicho. Al aparecer el Internet, esas barreras desaparecen. Ejemplo, Amazon vende en Costa Rica y no tiene presencia en Costa Rica. Uber ofrece servicios en Costa Rica y no tiene presencia en Costa Rica, y así sucesivamente. Las organizaciones, a raíz de esto, se han visto en la necesidad de buscar nuevas formas de poder generar una ventaja competitiva en la era digital. Y la tecnología de la inteligencia artificial ha sido un mecanismo para poderlo alcanzar. ¿Cómo? Permiten tomar grandes volúmenes de datos, ¿verdad?, y poder resolver problemas muy complejos que el ser humano no puede resolver de forma inmediata, en tiempo real. Para que tengamos una idea, en la actualidad existen herramientas de inteligencia artificial que incluyen modulación de datos en áreas como generación de ambientes 3D, arquitectura, inversión en bienes raíces, diseño de páginas web y creación de currículos, por citar algunos, pues esto sigue evolucionando. INS presentó. Seguí disfrutando de tu contacto con el mundo y seguí conectado mientras nosotros te aseguramos tus dispositivos electrónicos ante robo, daño directo o alguna eventualidad. No arriesgues tu inversión. Visítanos en www.grupoins.com para más información. Hacemos una nueva pausa comercial y al regresar conoceremos a José Manuel, un talentoso artista de San Isidro de Alajuela. En un momento estamos de nuevo con usted. En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13@sinar.go.cr. Y ahora vamos con nuestro emprendimiento de la semana. Lo vamos a llevar a conocer a José Manuel, un joven artista de San Isidro de Alajuela, que creó su emprendimiento a raíz de un ataque que lo dejó en silla de ruedas. Vamos a conocer su historia. Han pasado 15 años de aquel 25 de diciembre que dejó a este joven artista en silla de ruedas. JM, como lo conocen, tenía tan solo 23 años. Mi nombre es José Manuel Hernández, para quienes no me conocen. Y bueno, la ocasión, la situación por la cual estoy en silla de ruedas es a raíz de un disparo. En un momento de celebración, 25 de diciembre, a las 3 de la tarde aproximadamente, llegó alguien y simplemente porque dijo que yo le caía mal, me apuntó y me disparó. Ese disparo me causó una lesión medular permanente, dañando lo que es la zona de nervios y por supuesto lo principal, que es la médula. Resulta que yo soy de la zona de San Isidro de Alajuela, pero esa vez me salió una oportunidad de ir a trabajar a Siquirres. Y yo dije, bueno, hay que aprovechar las oportunidades. Y con una familia, con una hija, por supuesto que las oportunidades no se desaprovechan. Y esa era mi intención, trabajar por allá un tiempo y poder, como todo, ¿no?, trabajar para ganar dinero. A partir de ese momento, la vida de José Manuel cambió y su lucha consigo mismo lo llevó a refugiarse en la pintura,
un arte que desarrolla empíricamente. Fue un proceso de 3 años muy fuerte, emocionales, mental, espiritual, para poder entender de que había una oportunidad en la vida de poder salir adelante y bueno, y buscar la oportunidad en este mundo, en esta condición de poder desarrollarse, tenía que buscar opciones y las opciones más factibles en ese momento y por supuesto más al alcance de la mano era dedicarme al arte. Años más tarde, este pintor de la zona de San Isidro de Alajuela tuvo la oportunidad de encontrarse con la persona que le disparó. La primera lucha mía fue en contra de mí mismo. Después de este proceso yo rogué a Dios primeramente que me diera la oportunidad de tener a esta persona enfrente. Transcurrieron unos años y después de 5 años, esta persona llegó a mi vida de una manera inesperada. La OIJ me llamó y me dijo que ya lo tenían listo para el juicio. Yo me presenté al juicio y estando en el juicio yo dije, esta es mi oportunidad para poderme liberar, para poder alcanzar ese nivel que necesito, que era la libertad. Y la única libertad que podía conseguir era a través del perdón, perdonándome a mí mismo primeramente y perdonando a esa persona. Estando en el juicio, yo le pedí al juez la oportunidad de poder conversar con esa persona. Después de rogarle mucho al juez, me otorgó la oportunidad y fue cuando le expresé mi perdón a esa persona, abrazándolo, llorando con él ahí mismo y expresándole que lo perdonaba por todo el daño que me había causado, daño que provocó que hubiese una ruptura en mi matrimonio, mi hija se alejara de mí, no porque ellos querían, sino porque la situación estaba muy dura, muy difícil. Pero después de ese perdón, después de que yo perdono al muchacho, que nadie lo podía creer ahí, te puedo decir que yo soy una persona con una libertad enorme, que disfruto cada minuto de mi vida. El realismo es el estilo de este artista, quien asegura que Picasso, Van Gogh y Leonardo da Vinci son su inspiración. Si usted desea apoyar a José Manuel con la compra de sus pinturas, puede contactarlo al 60 35 97 70 o contactarlo vía Facebook como JM Hernández. Por hoy llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su compañía y a ustedes un abrazo muy fuerte.